A veces la vida te concede una calma engañosa, como una respiración profunda justo antes del golpe. Yo acababa de instalarme en la casa que siempre imaginé espaciosa, llena de luz, con un jardín que al caer la tarde olía a hierba húmeda y una terraza donde pensaba ver morir el sol sola con una taza de infusión y mis recuerdos. Era mi manera silenciosa de volver a empezar. Después de tantos años viviendo sin compañía, sentía que había ganado el derecho a un refugio propio. Un lugar donde nadie me corrigiera, donde no tuviera que justificar cada decisión. Aquella tarde de martes, mientras colocaba los libros en la estantería y el ventilador removía el aire con un zumbido cansado, sonó el teléfono. Era Rebeca, la esposa de mi hijo. Su voz era tan cortante que incluso el saludo sonó como una orden. Suegra dijo, sin rodeos: «He hablado con Álvaro y creemos que no tiene sentido que viva usted sola en una casa tan grande». «¿Cómo dices?», pregunté aún intentando procesarlo. «Es absurdo», repitió con ese tono nasal y altivo que usaba cuando quería imponerse. «Una mujer de su edad en una casa de 3 habitaciones. No es lógico. No termino de entenderte, Rebeca. Pues que vamos a mudarnos ahí, le guste o no». Durante unos segundos no respondí. El teléfono pesaba como si llevara años colgado de mi mano. Al otro lado, su respiración esperaba mi estallido, mi protesta, una grieta. No se la di. «Claro, querida», respondí con suavidad. «Serán bienvenidos». Colgué despacio sin cambiar el gesto. Afuera la luz de la tarde se filtraba entre los árboles y un pájaro cantaba ajeno a todo. Era un día demasiado hermoso para arruinarlo con gritos. Sonreí y seguí ordenando los libros. Pero dentro de mí algo despertó. Algo viejo. Algo que había aprendido a esperar. Álvaro siempre fue un buen hombre, pero frágil, fácil de moldear. Desde que se casó con Rebeca empezó a borrarse poco a poco. Ella lo fue envolviendo con su carácter firme, convenciéndolo sin decirlo nunca, en voz alta, de que debía elegir. Entre ella y yo. Y él eligió la comodidad de no pensar sacrificando mi tranquilidad. Nunca se lo reproché. Los hijos no siempre comprenden el peso de sus decisiones hasta que ya es tarde. Lo que sí me dolió fue su silencio. Ese silencio cobarde de quien ve la injusticia y decide acomodarse para no enfrentarla. Pasé el resto del día recorriendo la casa. Cada habitación tenía un eco distinto. El dormitorio principal, con la ventana abierta al jardín, olía a madera nueva y a promesas. El despacho, aún desordenado, me devolvía los años corrigiendo exámenes, soñando con viajes que nunca hice. El comedor, amplio y cálido, parecía esperar risas que ya no llegarían. Imaginé ese espacio ocupado por sus voces mandonas, las quejas, las críticas constantes, y un escalofrío me recorrió la espalda. «No, Elena», me dije frente al espejo. Esta vez no. Esa noche casi no dormí. No por miedo, sino por lucidez. La casa estaba en silencio, apenas interrumpido por el roce del viento contra las cortinas. Durante años fui amable, paciente, servicial. Soporté desprecios, pequeños comentarios afilados, disfrazados de bromas, miradas por encima del hombro. Había callado tanto que el silencio se volvió mi idioma. Pero algo dentro de mí ya no aceptaba seguir así. Recordé la última humillación de Rebeca. Fue en la cena de Navidad, cuando me pidió que no hablara tanto delante de sus amigos, porque según ella las personas mayores suelen repetirse. La mesa entera rió. Yo también sonreí por pura vergüenza. Aquella noche, al volver a casa, me prometí que sería la última vez, y cumplí, solo que Rebeca aún no lo sabía. A la mañana siguiente, llamé a un cerrajero para que revisara todas las cerraduras. «¿Quiere que cambiemos las llaves, señora?», preguntó. No, todavía, respondí con una sonrisa tranquila. Solo asegúrese de que todo cierre bien. Luego pasé por el banco, revisé mis cuentas, firmé algunos documentos y pedí ver a mi abogado Mauricio, un hombre sobrio que llevaba mis asuntos desde hacía años. «La noto muy serena hoy, señora Elena», comentó. «Lo estoy», respondí. «Necesito que prepare unos documentos nuevos sobre la casa».
entiendo. Hay prisa ninguna. Solo quiero asegurarme de que quede en las manos correctas. Asintió sin hacer preguntas. Sabía reconocer ese tono cuando una mujer mayor habla así, algo importante está en marcha. Esa tarde Rebeca volvió a llamar. Llegamos el sábado, anunció. Espero que todo esté limpio. Por supuesto, querida. Los esperaré con la mesa puesta. Y diga al jardinero que quite esas flores viejas del frente. No quiero nada que se vea antiguo. Todo estará listo. Colgué despacio. Me acerqué a la ventana y miré las flores que ella despreciaba lilas. Las mismas que Julián, mi esposo, plantó conmigo el primer año de casados. Me incliné, las toqué con cuidado y susurré: tranquilas, nadie va a arrancarlas. Esa noche preparé té. Me senté en el sillón del salón y miré el retrato de Julián. Siempre decías que el respeto no se exige, murmuré. Se aprende. Y creo que ya es hora de que lo recuerden. El reloj marcaba las 11. El viento movía las cortinas. Mi casa parecía escucharme. Y entonces lo supe, no era yo quien debía temer al sábado. Eran ellos. El sábado amaneció con un cielo limpio de esos que prometen calma. El aire fresco entraba por las ventanas y el olor a pan recién horneado llenaba cada rincón. Preparé café, corté algunas flores del jardín y las coloqué en un jarrón junto al retrato de Julián. Quería que todo estuviera perfecto, no para ellos, para mí. Para recordarme que seguía siendo dueña de algo más fuerte que esas paredes, mi dignidad. A las 10:30 el sonido de un motor rompió el silencio. Me acerqué a la ventana. Allí estaban Álvaro al volante, los hombros caídos, la mirada perdida. Rebeca a su lado, hablando sin parar, gesticulando como quien da instrucciones, incluso cuando nadie la contradice. El coche se detuvo frente a la casa. Ella bajó primero, gafas oscuras, vestido impecable, esa altivez que parecía acompañarla como un perfume caro. Él descendió después cargando las maletas como si cada una pesara más de lo debido. Suegra, dijo Rebeca con una sonrisa ensayada. Qué gusto verla, bienvenidos, respondí al abrir la puerta. Pasen, la casa es amplia. Entraron con la seguridad de quien cruza el lobby de un hotel que cree haber pagado no el umbral de una vida ajena. Rebeca avanzó por el pasillo examinándolo todo con ojos de tasadora. Este mueble es demasiado oscuro, comentó señalando el aparador. Ese reloj, anticuado, y ese cuadro. Es de mi esposo, respondí sin alterar la voz. Ah, claro, dijo, restándole importancia con un gesto. Podríamos cambiarlo por algo más actual. Álvaro evitó mirarme. Su silencio era una confesión muda, la de un hombre consciente de su falta, pero incapaz de enfrentarse al vacío que eso implicaba. Tu madre lo entiende, dijo Rebeca, aferrándose a su brazo. Es normal que quiera adaptarse a nosotros. No contesté. Sonreí. Siempre me había parecido curioso cómo algunos confunden el silencio con rendición, cuando en realidad puede ser dominio. Les mostré la casa. Rebeca inspeccionaba cada habitación como si ya figurara a su nombre. En la cocina frunció el ceño. Es pequeña. Para mí es suficiente, respondí. Para usted, sí, replicó. Pero ahora somos 3. 4, corrigió Álvaro casi en un susurro. El bebé llegará en unos meses. El aire se me quedó suspendido en el pecho. No fue alegría ni dolor. Fue comprensión. Aquello ya no era solo una invasión, era una toma de territorio. Rebeca no pretendía convivir conmigo. Quería desplazarme. Y un hijo en camino le daba la coartada perfecta. Ah, dije, fingiendo entusiasmo. ¡Qué noticia tan grande! Lo es, respondió ella con un suspiro calculado. Y por eso necesitamos espacio. Usted lo entenderá. A la hora de comer preparé algo sencillo. Pollo asado, arroz, ensalada. Rebeca se sentó sin esperar invitación. Deberíamos redecorar, comentó mientras partía el pan. Esta casa tiene potencial. Potencial. Si con un estilo más moderno dejaría de verse tan antigua. Álvaro tosió incómodo. Yo lo miré y sonreí. Querida, la casa fue pensada para verse así.
Era exactamente lo que queríamos. Pues debería querer algo distinto, soltó ella con una risa seca. Lo viejo cansa. Sus palabras no me hirieron a mí, sino al recuerdo de Julián. Esa casa la levantamos juntos. Cada muro tenía una historia, y ahora una extraña se atrevía a reducirla a una molestia. Bebí un sorbo de agua antes de responder. Las cosas viejas solo cansan a quienes nunca aprendieron a amarlas. El silencio cayó como una losa. Rebeca forzó una sonrisa. Qué profunda suegra. La edad me regaló tiempo para pensar, le dije, sosteniéndole la mirada. Esa noche, cuando se fueron a dormir, recorrí la casa. Habían cambiado cuadros de lugar, sustituido cojines, guardado mis revistas en una caja. Nada parecía igual. Y sin embargo, yo me sentía extrañamente serena. Mientras ellos creían instalarse, yo observaba. Cada movimiento suyo era una pieza más de un rompecabezas que sabría cuándo cerrar. En la cocina me serví té. El reloj marcaba medianoche. Desde la ventana vi mi reflejo, una mujer de cabello recogido, espalda recta, mirada firme. La mujer frágil que Rebeca creía conocer ya no existía. Al día siguiente comenzaron las sugerencias disfrazadas de cortesía. Suegra, deberían quedarse con la habitación principal, dijo Rebeca. Usted puede usar la del fondo. Es más pequeña, pero cómoda. Por supuesto, respondí. La comodidad es lo primero. Álvaro me miró con culpa, pero calló. Siempre fue así. Asentí sin resistencia y ayudé a mover las cosas como si cada gesto fuera una concesión y al mismo tiempo una anotación mental. Esa tarde Rebeca invitó a unos amigos. Risas altas, copas de vino, voces invadiendo cada rincón. «Qué suerte, Rebe, esta casa es enorme», dijo uno. «Sí», respondió ella. «Sería una pena desperdiciarla». Me quedé en la puerta, observando en silencio como quien presencia una escena cuyo final ya conoce. Esa noche, cuando todos dormían, entré al estudio. Abrí un cajón, saqué un cuaderno negro y escribí por primera vez en años. Cuando los buitres creen que la presa no se mueve, es porque no ven que está esperando el momento de abrir las alas. Cerré el cuaderno, apagué la luz, sonreí. Ya no había tristeza, solo un plan, lento, silencioso. Inevitable. Dicen que el infierno no siempre arde. A veces huele a perfume caro y suena a tacones recorriendo el suelo de tu propia casa. En los días siguientes, Rebeca convirtió mi hogar en un escenario donde yo era apenas una sombra. Movía muebles, abría cajones, cambiaba retratos. Un día, sin decirme nada, quitó las cortinas que yo misma había cosido. Dijo que eran anticuadas, que daban aire de abuela triste. No discutí. Las doblé con cuidado, las guardé en una caja y las subí al ático. Pero cada vez que el viento entraba por la ventana desnuda, sentía el golpe del despojo. Álvaro se perdía en excusas. «Es solo un cambio, mamá. Rebeca quiere que te sientas cómoda». «¿Cómoda?», pregunté una vez sin alzar la voz. En la habitación más fría, sin mis cosas, sin recuerdos. Bajó la mirada. «No quiero peleas». «No te preocupes, hijo», le dije. «Ya no peleo, solo observo». La frase lo inquietó, pero no lo detuvo. Siguió a su esposa como una sombra obediente mientras ella rediseñaba mi vida. Un jueves, mientras regaba las lilas del jardín, sentí su presencia detrás de mí. «No te dije que mandaras quitar esas flores», me reprochó, cruzándose de brazos. «No lo recuerdo, querida», respondí sin girarme. «Se lo repito», insistió, «se ven horribles, atraen abejas, y no quiero que me piquen. Estoy embarazada, sabe claro que lo sé». «Entonces hágame caso, mándelas quitar. Mañana traeré rosales nuevos más finos». Me quedé contemplando las flores. Las lilas eran el último hilo que me unía a Julián. Las había plantado una tarde de verano, cuando aún creíamos que la vejez sería un acuerdo silencioso y feliz. Las rocé con los dedos. Eran suaves como ciertos recuerdos que no se dejan borrar. Sin mirarla respondí: «No se preocupe, mañana ya no estarán». Esa noche bajé al jardín con una linterna y una pala pequeña. El aire estaba cargado de humedad.
y de decisión. Fui sacando las lilas una a una con paciencia, cuidando las raíces. Las envolví en un paño húmedo y las acomodé dentro de una caja. A la mañana siguiente, cuando Rebeca vio la tierra removida, sonrió satisfecha. Así está mejor. Sí, respondí, mucho mejor. No advirtió que el jardín de Arturo, el vecino, amaneció con lilas nuevas junto a su muro. Tampoco imaginó que la tierra removida frente a mi ventana ocultaba algo más que raíces. Una tarde llegó con una decoradora. «Vamos a transformar este lugar», anunció exultante. Observé cómo medían, anotaban, murmuraban. Hablaban de deshacerse de muebles, de pintar paredes, de vender cosas viejas. Entre esas cosas estaban el reloj de mi padre, el aparador de mi abuela y el óleo de mis padres. Cuando oí la palabra vender, un frío me cruzó la espalda. Esos objetos son parte de mi vida, dije. Rebeca sonrió con esa dulzura artificial que usa quien humilla sin alzar la voz. No se preocupe, suegra. Lo importante no son las cosas, sino los recuerdos. Usted los conservará. Aunque cambiemos lo demás, ese nosotros me atravesó. Yo ya no figuraba en la ecuación. Era una presencia tolerada por educación. Un domingo por la mañana entró en mi habitación sin tocar. Tiene demasiadas cosas. No hay espacio para el bebé. Vamos a guardar esto en el desván. Eso es mío. No se ponga así. Todo esto es viejo, no combina. Se llevó mis libros, mis fotos, incluso la caja con las cartas de Julián. La observé sin moverme. No va a decir nada, se burló. No. ¿Por qué? Porque el silencio pesa más que cualquier palabra, Rebeca. Y tarde o temprano se siente. Rió creyendo que era una frase hueca. No sabía que cada palabra era una semilla, y yo conocía el calendario de su floración. Álvaro, mientras tanto, flotaba entre dos mundos. Entraba al comedor, comía en silencio y escapaba con la excusa del trabajo. Su mirada ya no buscaba consejo. Era la de alguien que eligió su jaula y teme reconocerla. Una noche le pregunté: «Hijo, ¿eres feliz?» Se detuvo. «Claro que sí, mamá». «Entonces mírame a los ojos y repítelo». No pudo. Salió sin decir palabra. Fue la última conversación sincera que tuvimos por meses. Rebeca empezó a invitar amigos cada fin de semana. Usaban mi comedor, mi vajilla, mis manteles. Reían fuerte, bebían caro y me dejaban el ruido. «Suegra, no se ofenda, pero prefiero que no esté cuando vienen mis amistades», me dijo un día. «No quiero que se canse». «Por supuesto, querida. No me quedaré». «Perfecto», sonrió. «Qué alivio que lo entienda». Esa noche caminé sin rumbo por el barrio. El aire olía a pan recién hecho y a libertad. Noté que ya no lloraba. No era tristeza, era calma. Y la calma, cuando es consciente, puede ser más peligrosa que la ira. Al volver subí al ático y tomé mi cuaderno negro. Encendí una vela y escribí: «Cuando el enemigo cree que lo controla todo, es porque ya empezó a perderlo. Los imperios también caen desde dentro». Cerré el cuaderno y apagué la vela. Afuera el viento arreciaba. Sentí que la casa respiraba conmigo. No sabía aún el cómo, pero sí el final. No volverían a expulsarme de mi propia vida. Hay momentos en que una deja de llorar, no porque el dolor se acabe, sino porque deja de tener sentido. Yo había llegado ahí. Una mañana, mientras Rebeca hablaba por teléfono en voz alta, como si la casa entera necesitara confirmar su mando, entendí que discutir era inútil. Ella ya no me veía como persona. Yo, en cambio, había empezado a verla como un proyecto, un rompecabezas dispuesto a desmontarse pieza por pieza. Todo comenzó con una libreta azul que encontré en el cajón del estudio. Era la vieja agenda bancaria de Julián. Entre papeles aparecieron contactos, números, nombres de antiguos socios y una lista de propiedades que seguían a mi nombre. Nadie lo sabía, ni Álvaro ni Rebeca. Aquella libreta olvidada se volvió mi aliada. Empecé a salir más seguido. Decía que iba por víveres, pero en realidad me reunía con Mauricio, mi abogado, en un café discreto del centro. Hombre sobrio, de los que escuchan sin pedir explicaciones de más. «Quiero asegurarme de que mi patrimonio esté protegido», le dije. «¿De su familia?», preguntó con cautela.
de quienes confunden familia con propiedad. Asintió entendiendo lo esencial. En las semanas siguientes firmé documentos, moví fondos, cambié titularidades. Nada estridente, todo sutil. Cuando una ha sido ama de casa toda la vida, aprende a esconder el poder bajo la apariencia de rutina. Mientras tanto, en casa Rebeca seguía reinando. Organizaba cenas, pedía remodelaciones, contrataba decoradores. Yo asentía con serenidad. Cada gasto innecesario era una cuerda más alrededor de su ambición. Sabía que toda ambición cobra intereses. Una tarde, revisando el jardín, me encontré con Arturo, mi vecino viudo, siempre atento. Elena dijo: me contaron que su nuera se mudó con usted. ¿Cómo lo lleva? Como se atraviesa un invierno largo, respondí con una sonrisa tranquila, esperando la primavera. Él rió sin captar la doble intención escondida en mis palabras. Bajé un poco la voz. Necesito pedirle un favor, pero debe ser discreto. Puede confiar en mí, aseguró. Le enviaré algunas cosas. No las tire ni las revise hasta que yo se lo indique. Entendido. Así lo hice. Cada semana una caja salía de mi casa con libros, fotografías y pequeños objetos que parecían no valer nada. Rebeca jamás lo notó. Pero en esas cajas se iba todo lo esencial: mi historia, mis raíces, mi identidad. Ella se quedaba con una casa cada vez más vacía, sin entender que cada espacio perdido era una trampa que se cerraba lentamente a su alrededor. El siguiente paso fue aún más fino. Comencé a cambiar los servicios a su nombre: luz, agua, internet. Así tendrán mejor control de las cuentas, les dije. ¡Qué alivio!, exclamó Rebeca. Por fin alguien con sentido común. Claro, querida, respondí. Ahora todo estará a su nombre. No comprendió que todo incluía también las deudas, los créditos de las remodelaciones, las compras a plazos, los muebles costosos. Todo quedó registrado legalmente bajo su responsabilidad. Mientras se sentía reina, ya se estaba colocando su propia corona de espinas. Una noche Álvaro entró a mi habitación. Tenía ojeras marcadas y el cansancio pegado al rostro. «Mamá», susurró, «no sé qué está pasando. Rebeca se está comportando raro». «No, hijo. Rebeca siempre fue así. Lo extraño era que tú no lo vieras. No quiero problemas. Ya los tienes, Álvaro. Solo que aún no los reconoces». Me miró con inquietud. «¿Y tú no estás cansada de tanta tensión?» Sí, respondí, pero no tanto como de haber guardado silencio toda una vida. Por primera vez creo que me vio distinta, no como la madre paciente, sino como una mujer quieta, esperando el instante exacto para moverse. Los días avanzaban y Rebeca se volvía más altiva. Hablaba de viajes, de cambiar el coche, de ropa de diseñador. Ignoraba que con cada gasto se acercaba más al borde. Yo la observaba en silencio con esa sonrisa de quien ya conoce el final. Un viernes, notando que salía más seguido, preguntó con burla: «¿Y a dónde va tanto, suegra? ¿Tiene novio?» Sí, respondí con serenidad. «Se llama Libertad y somos muy felices». Rió sin entender. Yo también sonreí. La libertad no se anuncia, se ejerce. Una tarde, mientras ella dormía la siesta y el ventilador giraba perezoso en el techo, subí al estudio y encendí la computadora. Tenía acceso a las cuentas de correo vinculadas a la empresa familiar. Allí encontré lo que necesitaba. Habían usado parte de mis ahorros para financiar una remodelación sin consultarme. Guardé pruebas, imprimí correos, facturas, movimientos. Todo fue directo a manos de Mauricio. Él revisó los documentos con calma. «Aquí está todo», dijo. «Podría denunciarlos mañana mismo». «No, todavía», respondí. «Quiero que lo hagan ellos solos». Esa noche preparé la cena. Una mesa generosa, vino tinto, música suave. Rebeca estaba de buen humor. Álvaro fingía tranquilidad. Entre plato y plato comenté como al pasar: «He pensado en donar parte de la casa a una fundación para adultos mayores». Rebeca soltó una carcajada. «¿Donar? No diga disparates. Esta casa es de la familia». «Tienes razón», respondí mirándola fijamente, aunque a veces la familia no es lo que uno cree.
Sus ojos se clavaron en los míos. Por un segundo vi algo nuevo: miedo. El presentimiento de que su terreno no era tan firme. Al subir a mi habitación, abrí el cuaderno negro y escribí: nunca subestimes al silencio. No grita, no avisa, no tiembla, pero cuando se mueve, arrasa. Cerré el cuaderno. El pasillo estaba a oscuras. Desde abajo escuché los pasos de Rebeca dando órdenes a Álvaro. Sonreí. Cada orden la acercaba un poco más al caos que ella misma había creado. Yo esperaba. Un plan verdadero no se precipita. Se cocina lento, como el veneno más dulce. El miedo tiene sonido, aunque muchos no lo perciben. Yo sí. Empieza con puertas que se cierran con más fuerza, respiraciones cortadas, llamadas que se interrumpen, risas tensas. Así empezó a sonar la casa. Rebeca caminaba más rápido, hablaba más alto, dormía menos. Ya no se burlaba de mis silencios, ahora los temía. Una tarde la escuché gritar desde el estudio: Álvaro, ¿dónde están los papeles del banco? No los encuentro. Corrí apenas las cortinas del salón. La vi entrar y salir como un animal encerrado. Debe ser un error, intentó calmarla él. No es un error. Aquí pasa algo. Entré con una bandeja de té y pasteles. ¿Todo bien, queridos? Nada que le importe, respondió Rebeca sin mirarme. Oh, solo preguntaba, dije dejando la bandeja. Pensé que el té ayudaría a calmar los nervios. Salí sin decir más. El aroma a jazmín quedó suspendido en el aire, porque la calma en medio del caos es una forma de poder que pocos comprenden. Esa noche ya tarde escuché pasos en el pasillo. Abrí la puerta apenas. Vi a Rebeca revisando mi escritorio, hurgando cajones, leyendo notas. No me vio. Esperé hasta que salió frustrada. No encontró nada. Lo importante ya estaba protegido por Mauricio. A la mañana siguiente fingí normalidad. Serví café. Dormí muy bien anoche, comenté. Me alegra que todos hayan descansado. Rebeca me observó con desconfianza. ¿Por qué lo dice? Por nada, querida. Solo conversación. Sus ojos me siguieron unos segundos más. En ese instante lo supe, ya no me subestimaba. Y eso era exactamente lo que yo quería. Álvaro, en cambio, se veía cada vez más agotado. Salía temprano, regresaba tarde, evitaba cualquier diálogo incómodo. Una noche, mientras Rebeca salió a hacer compras, me senté frente a él. Hijo, ¿crees que los secretos siempre salen a la luz? Me miró confundido. ¿A qué te refieres? A que las mentiras son como grietas en una pared. Al principio pequeñas, pero con el tiempo la casa entera se viene abajo. Suspiró. Mamá, no quiero hablar de eso. Lo entiendo, respondí con suavidad. Solo recuerda, hay verdades que llegan aunque nadie las invite. En los días siguientes, Rebeca empezó a recibir llamadas extrañas. Contestaba en voz baja, se encerraba en el baño y salía siempre más pálida. Álvaro preguntaba, ella esquivaba el tema. El miedo, ese huésped invisible, ya se había instalado en su mirada. Yo, mientras tanto, seguía cerrando mi plan con gestos que nadie veía. Concerté una reunión con la directora de una fundación local, una mujer cercana y comprometida con ayudar a ancianas sin hogar. Le hablé de una casa amplia, de recursos suficientes, de la necesidad de convertir el espacio en algo útil. ¿Está segura, doña Elena?, preguntó sorprendida. Es un acto muy generoso. No es generosidad, le respondí con calma. Es justicia, y su familia estará de acuerdo. No lo sé, dije, sonriendo, pero aprendí que las decisiones verdaderamente importantes no se consultan con quien no las merece. Firmé los primeros documentos. Todo avanzaría con discreción, lento, legal, silencioso. Cuando Rebeca y Álvaro quisieran reaccionar, ya no habría marcha atrás. Esa misma tarde, Rebeca anunció otra cena. Dijo que la casa necesitaba recuperar la alegría. Invitó amigos, encargó comida cara y me pidió que no bajara mucho. No quiero que se canse, dijo con esa dulzura envenenada. Ya sabe. La edad. Por supuesto, respondí. Los viejos debemos aprender cuándo apartarnos.
Mientras reían en el comedor, me quedé en la cocina horneando un pastel. No era para ellos, era para mí. El azúcar y la canela perfumaban el aire mezclándose con las risas del otro lado de la pared. Hablaban de dinero, de viajes, de herencias. Rebeca, con una copa en la mano, decía orgullosa: «Esta casa ya es parte de nuestro futuro». Sonreí. En su futuro ya no había sitio para ellos. Cuando los invitados se marcharon, bajé al salón con el pastel. «¿Quieren probar un poco?», pregunté con amabilidad. Rebeca estaba cansada, pero no resistió la provocación. «No, gracias. Prefiero evitar el azúcar». «Qué pena», dije suave. «Está hecho con los mismos ingredientes que usaba mi madre, paciencia y tiempo». Antes de subir, añadí sin mirarla: «El tiempo, querida, siempre cambia el sabor de las cosas». Desde esa noche la tensión se volvió espesa. Rebeca empezó a revisar papeles, a llamar al banco, a interrogar a Álvaro. Él no entendía nada, solo veía cómo ella se desmoronaba. Una tarde escuché un grito: «Basta, Rebeca, no puedo más con tus sospechas». «¿Sospechas?», replicó ella, los ojos encendidos. «Tu madre está tramando algo, lo sé». «Mi madre», rió él con amargura. «La única que siempre trama algo aquí eres tú». El golpe sonó seco. Yo estaba en el pasillo, no intervine. Pensé: las grietas ya se abrieron, la pared caerá sola. A la mañana siguiente preparé el desayuno como siempre. Rebeca bajó con el rostro deshecho, los ojos hinchados. Puse una taza frente a ella. «Querida», dije serena, «el espacio que ocupamos en la vida de los demás se mide por la gratitud, no por el tamaño de la casa». No respondió. Álvaro apartó la mirada. Sabía que nada en mis palabras era casual. Esa noche caminé descalza por el pasillo. La luna entraba por las ventanas dibujando sombras blancas en el suelo. Toqué las paredes, los marcos, las puertas. Era mi casa, mi historia, pronto también mi justicia. En el reflejo del ventanal no vi a una anciana, sino a una estratega, a una mujer que aprendió a usar la paciencia como arma. «Ya casi es hora, vieja amiga», susurré. «Ya casi». A la mañana siguiente, el aire se sentía distinto. El sol entraba tibio por los ventanales como si también esperara. Rebeca no había dormido. Lo supe por las ojeras, por la taza de café fría olvidada en la mesa, por el miedo instalado en sus ojos. «¿Dónde está Álvaro?», preguntó brusca. «Salió temprano», respondí sin mirarla. «Dijo que iba al banco». «Al banco», repitió tensa. «¿Por qué?» «No me lo dijo, querida. Últimamente parece tener muchas preguntas». Se sentó frente a mí. La taza temblaba entre sus manos. «¿Qué está tramando, suegra?». «Tramando», repetí con inocencia. «A mi edad lo único que se trama es una manta o una receta nueva». No respondió. Me observaba como quien intenta leer un libro que ya está cerrado. Al mediodía, llamaron a la puerta. Rebeca abrió. Un hombre trajeado acompañado de 2 asistentes se presentó. «La señora Elena Hernández». «Soy yo», dije acercándome. «Venimos de la Fundación Hogar Hernández. Traemos los documentos finales para la instalación del nuevo programa de ayuda». Rebeca los miró sin comprender. «Fundación. ¿Qué es esto?». «Una iniciativa mía», respondí con serenidad. «Esta casa será pronto un hogar para mujeres mayores sin familia». ¿Qué gritó? «¿Está loca? Esta casa es nuestra». El representante la miró con desconcierto. «Disculpe, señora, pero los documentos de transferencia están firmados y registrados desde hace más de un mes. La propiedad pertenece oficialmente a la fundación. Eso no puede ser», chilló. «Debe haber un error. Álvaro y yo vivimos aquí». Respiré hondo, saboreando el silencio. Vivieron, querida, tiempo pasado. En ese momento, Álvaro entró pálido, sudando, con un sobre en la mano. «Mamá», murmuró. «El banco me llamó. Nuestras cuentas están bloqueadas». Rebeca se volvió hacia él descompuesta. «¿Qué hiciste?». Nada, respondió. «Dijeron que hubo transferencias, cambios de propiedad y que las reformas están a tu nombre. Todo». Ella lo empujó con furia. «¿Tú sabías lo que estaba haciendo esta vieja?». «No sabía nada.
gritó él. Y entonces por primera vez la casa quedó en absoluto silencio. Tú me pediste que firmara todo lo que ponías frente a mí. Yo los miraba como quien asiste al último acto de una obra ya ensayada. Cada gesto, cada palabra, todo ocurría exactamente como debía. Les advertí, aunque no con gritos, apenas un murmullo. Rebeca me miró con el cuerpo tenso, los labios apretados por la rabia. Usted nos destruyó. No, querida, respondí sin alzar la voz. Ustedes se destruyeron solos. Yo solo supe apartarme a tiempo. Los representantes de la fundación comenzaron a recorrer la casa. Tomaban apuntes, sacaban fotografías, medían habitaciones. El eco de sus pasos marcaba un nuevo ritmo. Rebeca los seguía gritando, intentando frenarlos. Álvaro la sujetaba con torpeza, avergonzado. No pueden hacer esto. Sí podemos, señora, respondió uno con calma. La propiedad no figura a su nombre ni al de su esposo. Además, contamos con orden judicial. Orden judicial, repitió ella incrédula. Así es. La señora Elena Hernández presentó pruebas de uso indebido de sus fondos personales. El juez ordenó la restitución inmediata. Rebeca se volvió hacia mí sin palabras. Por primera vez vi algo distinto en su rostro, no odio, sino reconocimiento, miedo y también respeto. No entiendo, susurró. ¿Por qué haría algo así? Porque confundieron mi silencio con permiso, respondí. Y eso, querida, siempre se paga. Álvaro se dejó caer en una silla. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Mamá, ¿por qué no me dijiste nada? Me acerqué despacio y le toqué el rostro como cuando era niño, porque había cosas que necesitabas ver por ti mismo, hijo. No quería contártelas, quería que las sintieras. No sé qué decir, no digas nada, aprende, es suficiente. Rebeca giró sobre sí misma y subió las escaleras corriendo. Escuchamos cajones abrirse de golpe, un golpe seco contra la pared, algo rompiéndose. Bajó con una maleta en la mano. No me quedaré ni un segundo más en esta casa. No te preocupes, dije con serenidad. No podrías, aunque quisieras. Cuando se fue, la casa quedó en un silencio limpio, por primera vez en meses. Respiré hondo sin ese peso constante en el pecho. Álvaro seguía sentado inmóvil. Me acerqué al ventanal. El jardín estaba bañado por la luz de la tarde. Las lilas habían vuelto a florecer. Arturo las había cuidado durante todo ese tiempo. Sonreí. ¿Qué vas a hacer ahora, mamá?, preguntó Álvaro. Vivir, respondí, pero esta vez sin pedir permiso. Asintió con un nudo en la garganta. Se levantó y me abrazó. Por primera vez en años sentí a mi hijo, no al hombre moldeado por el miedo. Esa noche, cuando la fundación se marchó y todo quedó en calma, recorrí la casa con una vela en la mano. Las sombras bailaban en las paredes. Me sentí acompañada por los recuerdos buenos, por las voces del pasado. Me detuve frente a la puerta principal, donde ellos habían entrado meses atrás con sus maletas. Ahora solo quedaban huellas difusas sobre el suelo. Saqué una nota doblada y la pegué en la madera. El respeto no se exige, se construye. Y cuando se pierde, no hay vuelta atrás. Apagué la vela, subí las escaleras y me senté en la habitación que me habían arrebatado. Era mía otra vez, pero yo ya no era la misma. En el espejo vi a una mujer distinta, firme, libre, viva. Y dormí profundamente por primera vez en años. Creí que con eso al fin tendría paz. Pero personas como Rebeca no saben rendirse. La soberbia es una enfermedad sin cura, y cuando se ve acorralada muerde. Lo supe en cuanto la vi bajar del coche 2 días después, el rostro desencajado, los ojos inflamados, el odio marcando cada paso. Venía acompañada de 2 hombres fornidos, chaquetas de cuero, miradas vacías. Álvaro estaba detrás perdido. No había maletas, solo furia. «Vine a buscar lo que es mío», gritó, antes de llegar a la puerta. «Y usted no me lo va a impedir, vieja bruja». Yo estaba en el jardín podando mis lilas. El sol de la mañana calentaba mis hombros. El aroma del café aún flotaba en el aire. No me levanté. No hice gesto alguno. «Buenos días, Rebeca», dije con calma.
Avanzó hacia mí como una fiera. Usted me arruinó. Me dejó sin casa, sin dinero, sin nada. No, querida, respondí. Yo solo te devolví lo que sembraste. Lo que tienes ahora te pertenece. Te lo ganaste con cada humillación, con cada palabra. Cállese, gritó alzando la mano. Álvaro la detuvo. Basta, Rebeca. Tú también eres un inútil, le gritó empujándolo. Los vecinos comenzaron a asomarse. El escándalo era inevitable, y yo lo había previsto. En ese momento llegó Mauricio, acompañado de 2 policías y un funcionario judicial. El sonido de las botas sobre el camino de piedra cayó como sentencia. Rebeca se quedó inmóvil. ¿Qué significa esto?, preguntó girándose hacia mí. Significa, respondí limpiándome las manos con un paño, que la orden de alejamiento ya fue aprobada. ¿Orden de qué? De alejamiento. No puede acercarse a esta casa ni a mí a menos de 100 metros. Los policías se aproximaron. Señora Rebeca Duarte, leyó uno, la denuncia por acoso, amenazas e invasión de propiedad ha sido admitida. Debe acompañarnos. Esto es una locura, gritó. Ella está enferma, es una vieja manipuladora. No respondí. Solo la miré con esa serenidad que tanto la enfurecía. La serenidad de quien ya ganó. Álvaro se quedó paralizado. Me miró con vergüenza y lágrimas contenidas. Mamá. No digas nada, hijo, lo interrumpí suavemente. A veces el silencio también enseña. Rebeca intentó zafarse. No me puede echar. Esta casa también es mía. No, querida, dije firme. Esta casa pertenece a la fundación. Yo solo vivo aquí como invitada de honor. Se quedó sin voz. Los vecinos murmuraban tras las verjas. Uno de los agentes abrió la puerta principal. En el porche había cajas perfectamente apiladas. Todas las pertenencias de Rebeca y Álvaro, ropa, muebles, adornos, incluso el cochecito del bebé. Sobre la última caja, un sobre blanco. Ella lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió. Dentro una nota escrita con mi letra. Aquí ya no habita el egoísmo. Durante unos segundos el silencio fue absoluto. Solo el viento meciendo las ramas del jardín rompía el aire. Rebeca gritó algo imposible de entender, pero los policías la sujetaron con firmeza y la condujeron hasta el coche. Álvaro dio un paso para seguirla. Yo le tomé la mano. Hijo, no persigas a quien no sabe detenerse. Me miró con lágrimas deslizándose sin resistencia. Perdóname, mamá. Ya te perdoné, hijo. Hace mucho tiempo. Y ahora, ¿qué va a pasar conmigo? Eso depende de ti. Puedes seguir su camino o recordar quién eres. Se apartó despacio sin palabras. Y por primera vez desde que era niño lo vi desnudo de orgullo frágil. Cuando los coches se alejaron, la calle quedó en calma. Solo quedaron las cajas, el polvo suspendido y el eco de un final que ya no tenía vuelta atrás. Entré a la casa. El aire era distinto, ligero, limpio. Respiré sin miedo, sin rabia, sin esfuerzo. Puse música suave, preparé té y me senté junto a la ventana. Las lilas se movían con el viento como si aplaudieran en silencio. No sentía venganza, sentía justicia y una paz que había olvidado. Al anochecer Álvaro volvió solo. Traía un sobre. Es de Rebeca, dijo. No lo abrí, no lo necesito. Se irá a casa de su madre con el bebé. Me alegra, respondí. Ojalá el niño no herede su soberbia. Guardó silencio. Luego suspiró. Mamá, no sé cómo reparar todo esto. No repares nada, hijo. Aprende. Y cuando llegue el momento sé distinto. Eso basta. Me abrazó largo, roto. Y en ese abrazo entendí que aunque había perdido mucho, había recuperado lo esencial a mi hijo. Cuando se fue, caminé hasta la puerta principal. El aire fresco de la noche rozó mi rostro. Las cajas ya no estaban. La fundación las había retirado para donar lo que aún podía servir. Cerré la puerta y apoyé la mano sobre la madera. Sentí la vibración suave de la casa, como si también exhalara. Ya está, vieja amiga, susurré. Ya estamos en paz. Apagué las luces y subí despacio. Antes de dormir abrí el cuaderno negro y escribí las últimas palabras de esa etapa.
Hay victorias que no necesitan testigos. Bastan el silencio, la dignidad y una puerta que se cierra sin ruido. Cerré el cuaderno, apagué la vela y dormí sin sueños, porque cuando una mujer recupera su respeto ya no necesita soñar, está despierta. Han pasado varias semanas desde que Rebeca se marchó. Desde entonces, la casa no volvió a sonar igual. No hay gritos ni pasos arrogantes. Solo pájaros al amanecer y el viento entrando libre por las ventanas. Algunas noches respiro hondo, como si la casa y yo hubiéramos aprendido juntas. La fundación terminó la remodelación hace poco. Hay camas limpias, mantas nuevas, una cocina amplia que huele siempre a pan caliente y café recién hecho. En la entrada, un letrero de madera dice: Hogar Hernández, donde la soledad encuentra compañía. A veces me siento en el porche a ver llegar a las mujeres que viven aquí ahora. Unas caminan lento, otras bajan con la mirada rota. Historias distintas, la misma herida, el abandono. Las recibo con una sonrisa y una taza de té. Bienvenidas. Aquí nadie sobra. Las escucho, las abrazo. Las veo tejer, cocinar, reír otra vez. Pienso en cuántas mujeres fueron desplazadas en silencio. Cuántas aprendimos a ceder, a callar, hasta que el silencio se volvió armadura. Por las noches bajo al jardín, las lilas han florecido más que nunca. Sus pétalos morados brillan bajo la luna. Camino entre ellas y les hablo en voz baja. Les cuento cómo la casa volvió a llenarse de vida. Les doy las gracias por resistir igual que yo. A veces pienso en Arturo, el vecino. Él me ayudó a guardar las cajas cuando todo empezó. Nunca hablamos del pasado, no hace falta. Hay silencios que lo dicen todo. Álvaro viene cada semana. Al principio con culpa, ahora con ternura. Ayuda en la fundación, pinta paredes, cocina con las mujeres. Todas sonríen cuando llega. Mamás les dice con cariño: lo veo redimirse. Ya no es el hijo débil, sino un hombre que aprendió que el amor sin respeto no es amor, es cautiverio. Un día, mientras arreglábamos macetas, me dijo mamá: gracias por enseñarme a no tener miedo de empezar de nuevo. No fui yo, hijo, respondí. Fue la vida. Yo solo te mostré que aún se puede. Por las tardes escribo en mi cuaderno negro. Ya no hay planes ni rabia, solo recetas, recuerdos, gratitud. Entendí que no se trata de vengarse, sino de sanar sin olvidar, de usar el dolor como cimiento, no como prisión. A veces les leo a las mujeres lo que escribo. Cuando termino, queda un silencio profundo. El mismo silencio que un día me salvó. Una tarde llegó una carta. Era de Rebeca. La abrí sin prisa. Dentro pocas líneas temblorosas. No busco perdón. El niño nació bien. Se llama Julián como su abuelo. Sonreí. No había rencor, solo un eco antiguo. Guardé la carta y murmuré: ojalá este niño aprenda lo que su madre olvidó, que el amor se cuida, no se conquista. Al caer la noche abrí la ventana. El aire traía olor a mar. Encendí una vela y hablé a mi reflejo. Ya no soy la mujer que temió perder su casa. Soy la que aprendió a construir hogares. El reloj marcó la medianoche. El viento apagó la vela. En la penumbra sonreí, entendiendo al fin que la verdadera victoria no fue expulsar a quien me hirió, sino recuperar la paz que intentaron arrebatarme. Y esa fue mi historia. La de una mujer que descubrió que cuando todo parece perdido, aún queda lo más importante, la dignidad.